Buenos días, estimados alumnos. En el día de hoy vamos a ver lo que son las normas internacionales para el ejercicio de la profesión de la auditoría interna. Entonces, así como tenemos normas internacionales de auditoría, que son las NIA, para lo que es las auditorías externas, también tenemos buenos días, Iván. Entonces tenemos lo que es el Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, quien es el que regula lo que es la profesión del auditor interno. Así como tenemos el Colegio de Contadores Públicos que rige lo que es la auditoría externa, entonces también tenemos este Instituto de Auditores Internos en Nicaragua. Este instituto es el que promueve lo que es el Código de Ética y las normas internacionales para el ejercicio de la profesión de la auditoría interna. Entonces, una vez que nosotros nos recibimos de licenciados en contabilidad pública y auditoría, entonces podemos irnos a inscribir a este Instituto de Auditores Internos para que estar ahí con un grupo colegiado de colegas de la misma profesión. Además, este instituto está ofreciendo todo lo que son capacitaciones constantes, webinar, diplomado y todo este tipo de estudios sobre la auditoría interna. Entonces es bien importante lo que es registrarse en este instituto para, si querés, formar parte de todo el colegio de auditores internos de Nicaragua y también por cualquier oportunidad de trabajo, porque las empresas cuando requieren auditores internos, entonces también ellos se van a este instituto a buscar candidatos para estos puestos. Como les decía, el Instituto de Auditores Internos de Nicaragua plantea lo que es el Código de Ética del Auditor Interno, que lo veíamos anteriormente, y también lo que son las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Y son normas internacionales, es decir, que se aplican en varios países y por lo tanto estamos a la par de muchos países en lo que es la aplicación de normas para la auditoría interna. El propósito de estas normas es orientar a los elementos obligatorios del marco internacional para la práctica de la auditoría interna, proporciona un marco para ejercer y promover los servicios de auditoría interna, establece las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna, fomenta las mejoras de los procesos y operaciones de la organización. Entonces, todas las normas van en función de eso, de adquirir o adherirse a un marco regulatorio internacional para lo que es el trabajo del auditor interno, así como un marco para ejercer y promover. O sea, por medio de estas normas nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo llevar a cabo una auditoría interna en una empresa. Obviamente con el objetivo de establecer bases para evaluar este desempeño y también mejorar los procesos de las auditorías internas en nuestro país. Entonces, por eso vemos que estas normas van a ser aplicadas a todo lo que es el ejercicio profesional de la auditoría interna. Las normas las vamos a dividir en dos. Ustedes van a leer el material y ven que primero están las normas sobre atributos y después están las normas sobre desempeño. En las normas sobre atributos vamos a ver un poco de ese marco regulatorio de la profesión de la auditoría interna y en sí la profesión que un profesional cómo debe ser en esta materia. En la 1000 nos dice del propósito, autoridad y responsabilidad y aquí nos indica que toda empresa que cuente con un auditor interno o con una unidad de auditoría interna debe de elaborar unos estatutos de auditoría interna, así se va a llamar el documento, se tiene que elaborar siempre.
Ese estatuto debe de contener la misión de la auditoría interna y los elementos obligatorios del marco internacional. ¿Cuáles son? Los principios fundamentales para la práctica profesional, el código de ética, las normas y la definición de auditoría interna. Eso debe de contener estos estatutos. La misión de la auditoría interna, el código de ética, estas normas que estamos abordando y la definición de auditoría interna. El director ejecutivo de la auditoría interna debe revisar periódicamente estos estatutos y presentarlos a la alta dirección y al consejo para su aprobación. Entonces el director de auditoría es quien va a elaborar estos estatutos y obviamente después los va a presentar a al gerente general y al consejo, los socios, para que sea aprobado. Entonces, de inicio, toda unidad de auditoría interna debe de contar con unos estatutos de esa unidad de auditoría interna, es decir, cómo va a trabajar y obviamente siempre a la par de lo que es el código de ética. Tenemos los principios para la práctica profesional de la auditoría interna y ahí vemos la independencia y la objetividad. Se requiere, obviamente, como un auditor externo, veíamos el código de ética del auditor externo. Y ahora podemos ver que en lo que es el código de ética del auditor interno, el auditor interno debe ser independiente y objetivo con el cumplimiento de su trabajo. Y entonces ya sabemos que independencia es la libertad de decir lo que encontraste en una empresa. Es la libertad de expresar tus hallazgos, tus observaciones dentro de una auditoría. Entonces, veíamos que para lograr esta independencia no tenés que tener cierto grado de afinidad, de consanguinidad con la empresa. Es decir, vos no podés trabajar en una empresa donde existan familiares, porque ya sabemos que tu grado de independencia se va a ver influenciado. Y lo mismo tiene que ver con la objetividad. Entonces, si vos tenés amistades cercanas dentro de la empresa que vas a formar parte de ser auditor interno, y por ejemplo, tu amigo es el contador de esa empresa, tu hermano es el contador de esa empresa, entonces ahí no vas a lograr tener una independencia y tampoco la objetividad al momento de dar los resultados sobre la auditoría interna. Entonces esto es muy importante, que el auditor interno sea independiente y objetivo. Y también tiene que haber una independencia dentro de la organización. No solo vos como auditor interno, sino la unidad de auditoría interna debe ser independiente de todas las demás áreas de la empresa. Entonces, la unidad de auditoría interna no se debe de tener influencia sobre otras áreas, porque si no, no vas a tener independencia al momento de emitir una opinión sobre esa área en cuestión. Ya sabemos que el auditor interno está viendo toda la parte financiera, la parte operativa y también la parte del sistema, es decir, todo lo que tiene que ver con la empresa, todas las áreas de la empresa. Y si nos acordamos, por eso dentro del comité de auditoría está el gerente general y los gerentes de todas las áreas de la empresa. Entonces, igual, tiene que haber una independencia entre lo que es el auditor interno en relación con las demás áreas de la empresa, para que pueda llevar a cabo su trabajo de forma exitosa. Dice que la independencia dentro de la organización lo podemos ver en aprobar que el director ejecutivo de auditoría depende obviamente del consejo, y algunos ejemplos de dependencia son aprobar el estatuto de auditoría interna, aprobar el plan de auditoría basado en riesgo, aprobar el presupuesto de la auditoría interna, recibir comunicaciones periódicas del director ejecutivo de auditoría sobre el desarrollo del plan de auditoría interna, aprobar las decisiones referentes al nombramiento y cese del director ejecutivo, aprobar la remuneración del director ejecutivo y formular preguntas adecuadas a la dirección y el director ejecutivo.
tiene que haber también una interacción con el consejo y entonces el director de auditoría debe comunicarse con el consejo de administración o los socios. Ya sabemos que tiene la facultad y por eso lo vemos jerárquicamente arriba y debajo de los socios. En lo que se refiere a objetividad, los auditores internos deben de tener una actitud imparcial y neutral y evitar cualquier conflicto de intereses. Es lo que veíamos un poco con la independencia y la objetividad que se relaciona. Y es lo que decíamos que cuando, por ejemplo, el contador general es tu familia y vos sos el auditor interno de esa empresa, entonces ahí ya perdés imparcialidad y neutralidad. Y también podemos ver en algunos casos que también puedan haber conflictos de intereses. Entonces, cuando el auditor tiene conflicto de intereses, se pierde la objetividad. Veamos que el conflicto de intereses es cuando un interés personal tuyo se antepone a un interés profesional. Por ejemplo, veíamos esto cuando a vos te ofrecen, por ejemplo, te dicen, te vamos a regalar de bono un 10% sobre las ganancias de la empresa. ¿Qué va a pasar en ese ejemplo? Que el auditor se va a enfocar a toda costa en lograr una utilidad alta para que le paguen ese 10%. Entonces ahí pesa más un interés personal que el interés de la empresa. Por lo tanto, este auditor puede maquillar, puede hacer muchos trucos para elevar esa utilidad y obtener ese pago. Entonces ahí vemos que cuando hay un conflicto de interés, se pierde completamente la objetividad. Aptitud y cuidado profesional nos dice que también el auditor interno obviamente debe de tener una aptitud y un cuidado profesional. Si vemos que, por ejemplo, el auditor interno se encarga de la administración de riesgo, entonces sabemos que ahí tiene que tener mucho cuidado al elaborar, por ejemplo, una matriz de riesgo y un cuidado de no incluir toda la información o de mostrar una información errónea acerca de la empresa. Y la aptitud obviamente se refiere a los conocimientos, las habilidades y las competencias requeridas para llevar a cabo su trabajo de forma profesional. Y decíamos cuando mirábamos la estructura de la unidad de auditoría interna, ahí veíamos los requisitos que debe de tener los profesionales que obtenga cargos en la unidad de auditoría interna y en la mayoría veíamos que se necesita mucho estudio, mucha preparación, así como habilidades, don demandas, personas sociables, expresivas y todo esto se requiere pues para que una persona obtenga un cargo en una unidad de auditoría interna. El cuidado profesional, lo que decíamos, deben de cumplir su trabajo con el cuidado profesional, como les explicaba, en el caso de una administración de riesgo, es decir, en todo lo que vos vas haciendo, en tu trabajo, en el plan, en los riesgos, en la protección de activos, en evaluación de control interno. Entonces hay que tener un cuidado profesional. Sobre todo nos dice en qué debe de tener el cuidado profesional, por ejemplo, en la relativa complejidad, materialidad o significatividad de asuntos a los cuales se aplican procedimientos de aseguramiento, en lo que tiene que ver con adecuación y eficacia de procesos de gobierno, en la gestión de riesgo, el ejemplo que les daba, en lo que tiene que ver con controles, con la probabilidad de errores materiales, en los temas de fraude hay que tener un cuidado profesional, en los incumplimientos y en el costo de aseguramiento en relación con los beneficios potenciales. Entonces ahí hay que tener un cuidado. Otra parte donde nos dice en las auditorías basadas en tecnología y análisis de datos, sobre todo en esta parte que como auditores internos sabemos que como profesionales de contabilidad hay temas que no podemos nosotros abordar y en esos casos nosotros como profesionales debemos de comunicarlo, es decir, esa parte nosotros yo no la manejo y es ahí donde nos decía anteriormente que nosotros podemos buscar especialistas y nos decía que esos especialistas en temas que no sepa el auditor
se va a incluir dentro del comité de auditoría. Veíamos que formaba parte del comité de auditoría un especialista y que estos especialistas podían ser internos, alguien de la empresa que sabe sobre ese tema, entonces lo metemos a trabajar en auditoría interna por cierto tiempo mientras se necesita, o también se recurre a profesionales externos que sepan sobre, que sean expertos en temas que el auditor interno no maneja, y obviamente ahí hay que tener un cuidado profesional en relación a quién se va a elegir y quién va a formar parte del equipo de auditoría interna. Ya sabemos que aquí tiene que haber mucha confidencialidad. También está lo que es el desarrollo profesional continuo, en lo que se refiere a que los auditores internos siempre se tienen que estar capacitando. Sabemos que leyes, por ejemplo, se van reformando, van saliendo nuevas normativas, las normativas también se reforman. Entonces, él tiene que estar en un desarrollo profesional continuo. Y es aquí donde les decía al inicio que la importancia de que existe el Instituto de Auditores Internos en Nicaragua, que formar parte de ellos, y que ellos están ofreciendo periódicamente lo que son charlas, webinars que está de moda, y cualquier capacitación que necesites como funcionario de auditoría interna. Entonces aquí sería lo importante que decía al inicio, de que cuando tengamos nuestros títulos de licenciado, entonces nos vayamos a inscribir al colegio y también al Instituto de Auditores, para que estemos siempre ahí capacitándonos y participando de todo lo que ofrece el instituto. También nos dice que tiene que haber al auditor interno evaluaciones internas y evaluaciones externas. Las evaluaciones internas nos habla sobre el seguimiento del desempeño de la unidad de auditoría interna y autoevaluaciones periódicas por parte de otras personas dentro de la organización con conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna. Esto es como que el gerente general, digamos, tenga una especialidad en auditoría interna y evalúe lo que es la unidad de auditoría interna, o los socios, algún dueño también tenga los conocimientos y pueda ir a evaluar la unidad de auditoría interna. Y también existen evaluaciones externas que deben hacerse por lo menos, dice, una vez cada 5 años, y esto tiene que ser por un equipo evaluador calificado e independiente y proveniente fuera de la organización, porque ya sabemos que de forma externa, entonces ahí hay evaluaciones internas y evaluaciones externas a todo lo que es el trabajo de la auditoría interna. Es decir, está arriba, pero obviamente siempre tiene que haber un tipo de evaluación, por muy arriba que esté la auditoría interna, a ellos también alguien nos tiene que revisar. También está lo que es el programa de aseguramiento y mejora de calidad. El director ejecutivo debe comunicar los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad, y debe de incluir el alcance y la frecuencia de las evaluaciones internas y externas de las que estamos hablando, calificación e independencia de esos evaluadores, incluyendo conflicto de intereses en el caso de que lo haya, conclusiones de los evaluadores y los planes de acciones correctivas. Eso tiene que ver obviamente con lo que es el aseguramiento y la calidad de la auditoría interna dentro de una empresa. Y la utilización de cumple o no cumple con estas normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Entonces vemos que estas normas se tienen que incluir dentro de lo que es los estatutos de la auditoría interna, y al final vos estás evaluando para ver si la empresa cumple o no cumple con estas normas. Ya sabemos que son de carácter internacional y de fiel cumplimiento para una empresa. La segunda parte tiene que ver con las normas sobre desempeño. Primero veíamos las normas sobre atributos, que tienen que ver con la función de la auditoría interna. Vemos los estatutos, vemos cómo debe de ser un profesional, que debe de cumplir, cuáles son las características. Vemos las evaluaciones sobre lo que es la función de la auditoría interna en las normas sobre atributos. Ahora vemos
la segunda parte, que son las normas sobre desempeño. Y aquí vemos que, por ejemplo, la administración de la actividad de la auditoría interna. La actividad de auditoría interna está gestionada de forma eficaz, dice, cuando cumple con los propósitos y las responsabilidades incluidas en el estatuto, cumple con las normas que son estas. Cada uno de los miembros cumple con el código de ética y las normas, que son las que estamos estudiando, y tiene en cuenta las tendencias y temas emergentes que podrían tener impacto en la organización. Entonces ahí vemos cuando una auditoría interna está trabajando de forma eficaz, y es cuando cumple con los estatutos, cumple con el código de ética y cumple con las normas internacionales. Después vemos la planificación. El director de auditoría debe establecer un plan basado en los riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Entonces vemos que hay que hacer lo que les decía anteriormente, un plan anual de auditoría interna. Entonces, los meses a finalizar del año vas a elaborar este plan anual de auditoría para el año siguiente, donde vas a incluir todas las auditorías que se van a realizar durante ese año. Ya sabemos que en la auditoría externa vemos que es un auditor externo que llega de 1 a 3 meses, pero aquí vemos que en el auditor interno, a diferencia, es una persona que está ahí todos los días del año, y entonces tiene que hacer su plan de cómo va a trabajar todo ese año. Entonces tiene mucho tiempo para revisar toda la estructura de la empresa, todos los estados financieros. Por eso es que decimos que la auditoría interna abarca lo operativo, lo financiero, lo informático, es decir, todo, porque obviamente está ahí dentro de la empresa, y puede ser una persona o puede ser un equipo. En la comunicación, el director debe comunicar los planes de los requerimientos de recursos, incluyendo cambios a la alta dirección y al consejo. Entonces, este plan se tiene que revisar, dar a conocer, comunicar al gerente general y al consejo. Después, en la siguiente clase, vamos a ver un modelo pequeño y vamos a ver cómo se elabora un plan anual de auditoría interna. Asimismo, como los recursos que son necesarios para poder llevar a cabo ese plan anual. Entonces ahí dentro del plan anual ustedes van a ver que va el requerimiento de personal, es decir, todas las personas que necesitan para trabajar durante ese año, todas esas auditorías, y los recursos que necesita también para poder trabajarlo. Lo que es políticas y procedimientos, el director ejecutivo debe establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de la auditoría interna. El director ejecutivo debería compartir información, coordinar actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría. El director ejecutivo debe informar a la alta dirección y al consejo sobre la actividad de la auditoría interna, sobre autoridad, responsabilidad, desempeño de su plan y sobre el cumplimiento del código de ética y las normas. Y vemos que siempre tiene que haber una buena comunicación entre lo que es el auditor interno, la alta dirección, que sería el gerente general, y el consejo, que serían los socios. Entonces, sobre todo lo que tenga que ver con el plan de auditoría interna y esa comunicación directa o informes que se presenten a la alta dirección y al consejo deben de incluir el estatuto de auditoría interna, la independencia de la actividad de auditoría interna, el plan de auditoría y el progreso, la necesidad de recursos, los resultados de las actividades de auditoría, el nivel de cumplimiento del código de ética y de las normas, y la respuesta de la dirección sobre todo el trabajo de la auditoría interna. Entonces vemos que lo más importante acá es los estatutos de la auditoría interna, que decimos que se van a formular al inicio, la independencia de esta auditoría interna, el plan de auditoría, que sería el plan anual de auditoría en el que van las necesidades de recursos, los resultados de estas actividades de auditoría. Como vamos a ver que vamos a trabajar en auditorías independientes, es decir, en un plan anual de auditoría vos decís, vamos a hacer
11, 15, 20 auditorías durante el año independiente. Entonces a cada una de estas auditorías podemos ir dando un informe independiente y al final del año hacer un informe anual. Pero vamos a ir trabajando de forma independiente cada una de las áreas que vamos estudiando. El gobierno que tiene que ver sobre el gobierno corporativo de una empresa nos dice que la auditoría interna debe evaluar y hacer recomendaciones en lo que son procesos de gobiernos corporativos, como toma de decisiones estratégicas y operativas, supervisar el control y gestión de riesgo, promover la ética y los valores, asegurar la gestión y responsabilidades en el desempeño de la empresa, comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas y coordinar las actividades y la información de comunicación entre el Consejo de Administración, los auditores internos y externos, otros proveedores de aseguramiento y la dirección. Esto tiene que ver ya con, digamos, toda la parte organizacional, lo que tiene que ver con toma de decisiones, con la gestión de riesgo, con los controles, con la ética y lo que tiene que ver sobre todo con riesgo y control de las áreas que conforman la empresa. La actividad de auditoría interna en el marco de todo esto de gobierno corporativo debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgo. Esto tiene que ver con la parte de gobierno corporativo. En lo que tiene que ver con control, la auditoría interna debe asistir a la organización y el mantenimiento de los controles efectivos mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos. Entonces vemos que tiene que ver todo con lo que es control interno, en lo que se refiere a administración de riesgo, en lo que tiene que ver con actividades de control. La parte de controles dice que respecto a lo siguiente, al logro de los objetivos estratégicos, a la fiabilidad de la información financiera y operativa, a la eficacia y eficiencia de las operaciones, a la protección de activos y al cumplimiento de leyes, políticas, procedimientos. O sea, ahí vemos una parte de lo que es el control interno de una empresa dentro de la actividad de auditoría interna, porque ya sabemos y volvemos a decirlo, la auditoría interna tiene que ver con auditorías financieras, auditorías operativas, auditorías administrativas, auditorías de sistemas, y entonces lo que estamos buscando es esta parte, el logro de los objetivos de la empresa, la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, la protección de activos y el cumplimiento de leyes y políticas y procedimientos. Entonces es un todo lo que ve lo que es la auditoría interna. Y lo que es la planificación del trabajo, los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo y cada trabajo debe de incluir lo que es el alcance, los objetivos, el tiempo y la asignación de recursos. Como les estaba comentando que en las auditorías internas vos tenés todo un año para auditar las diferentes áreas, operaciones de la empresa o los sistemas, entonces a cada una de estas áreas que vas a ir estudiando por medio de auditorías individuales, le tenés que hacer un plan de trabajo a cada una de ellas y ahí ponerle su alcance, sus objetivos, tiempo y asignación de recursos. Casi parecido a lo que es un programa de auditoría, ¿se acuerdan? Programa de auditoría para caja, programa de auditoría para inventario, en lo que era la auditoría externa. Esta vez es un plan, no un programa, y igual podemos tener una auditoría al efectivo en la auditoría interna y entonces le vamos a hacer un plan para esa auditoría. Podemos tener una auditoría operacional a ventas y entonces hacerle un plan de auditoría para ventas y así sucesivamente, y que ese plan contenga estos aspectos, lo que es el alcance, los objetivos, el tiempo que se va a usar y la asignación de recursos y de personal. Obviamente ahí tiene que ir especificado. Objetivos, deben de establecerse objetivos para cada trabajo.
el alcance, que tiene que ver obviamente con el tiempo, la asignación de recursos, que es lo que necesitas vos para poder llevar a cabo esa auditoría a esa área. Y también vemos los programas de trabajo. Los auditores internos deben de preparar y documentar programas que cumplan con los objetivos del trabajo. Y en los programas, al igual que en la auditoría externa, ¿qué es lo que se plasma en un programa de trabajo? Es todos los procedimientos que vas a hacer. En la auditoría externa veíamos los procedimientos analíticos, las pruebas sustantivas, que son las pruebas de detalles de saldo, las pruebas de control. Entonces, todo, es decir, todos esos procedimientos de auditoría que vos vas a realizar en lo que es la parte de la área financiera, entonces ahí vamos a utilizar los mismos procedimientos de auditoría externa, pero van a cambiar en lo que se refiere a una auditoría administrativa, una auditoría operacional o una auditoría de sistemas. Entonces ahí sería determinar cuáles son los procedimientos que vamos a hacer en ese tipo de auditoría. Después viene lo que es la documentación de la información. Los auditores internos deben de documentar información suficiente, fiable, relevante y útil. Vamos a ver que tenemos papeles de trabajo, igual que en una auditoría externa. Van a ver documentación o papeles de trabajo de la auditoría, es decir, todo el respaldo de lo que se va haciendo, y es lo que muestra la prueba de todo lo que hiciste, o respalda tus observaciones, tus hallazgos o tus informes. En lo que se refiere a la supervisión del trabajo, los trabajos deben de ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de los objetivos, la calidad de trabajo y el desarrollo personal, y la comunicación de resultados, que obviamente todas las comunicaciones deben de incluir los objetivos, el alcance y los resultados del trabajo, en lo que tiene que ver con recomendaciones y con planes de acción. Ya sabemos que como está trabajando dentro de la empresa, entonces debe de darle seguimiento más rápido a lo que son las observaciones encontradas. También nos dice que las comunicaciones deben de ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. En lo que es los errores y omisiones, si una comunicación final contiene un error, el director ejecutivo debe de comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la comunicación. Viene la parte también del uso de lo que son estas normas, que si todo el trabajo de auditoría interna fue realizado de conformidad con estas normas, y lo que es la difusión de resultados. El director ejecutivo debe de difundir los resultados a las partes apropiadas, debe revisar y aprobar la comunicación final del trabajo antes de la emisión y decidir a quiénes y cómo será distribuida dicha comunicación. Ya sabemos que por lo general va a ir a un comité de auditoría o una reunión entre gerente general, entre gerentes de área y los socios o los dueños de la empresa. Y también dar lo que son los seguimientos. Debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección, es decir, todas las observaciones encontradas. Como decíamos, a cada auditoría independiente se le tienen que dar los seguimientos para ver que se corrijan todas las debilidades que se encuentren. Y la comunicación de aceptación de riesgo, cuando el director concluya que la dirección ha aceptado un nivel de riesgo que pueda ser inaceptable, debe tratar este asunto con la alta dirección. Si el director ejecutivo determina que el asunto no ha sido resuelto, el director ejecutivo debe comunicar esta situación al consejo. Entonces ahí vemos la importancia de lo que es la comunicación del auditor interno con el gerente general y con lo que son los dueños, los socios de la empresa. En la práctica, la tarea viene y es sencilla. Solo ustedes van a identificar si cada uno de las afirmaciones se cumplen o se incumplen con lo que es las normas internacionales. Entonces nos dice
que hay que indicar qué norma internacional para el ejercicio de la auditoría interna se cumple o se incumple. En el caso de que se incumple, indicar por qué, y nos da el primer ejemplo, que así van a ser todas las demás. Entonces, el ejemplo nos dice, 1, el director ejecutivo de auditoría de FINEXA es responsable de comunicar los resultados finales de los trabajos de consultoría a los clientes. Y la respuesta es, cumple la norma internacional para el ejercicio de la auditoría interna número 2440, programa de trabajo. Entonces ahí uno a uno, cada una de las normas van a ir viendo que sí se cumple o se incumple en cada una de ellas y irle poniendo a la par cumple o no cumple y cuál es la norma que se está hablando, porque si vemos en el material cada una de las normas tiene ahí un código. Entonces vemos, por ejemplo, la última de la que estaba hablando es la 22.600, la comunicación de la aceptación de los riesgos. Entonces en la tarea ustedes van a ir ahí indicando si cumple o incumple y cuál es la norma internacional de la que se está hablando en cada uno de los enunciados. ¿Tienen preguntas? Buena, profesor, bien explicado. Ok. Entonces ahí quedamos. Cualquier consulta me escriben y está sencilla la tarea. Este ha denunciado, irle poniendo a la par si cumple o incumple y cuál es el número de la norma, cómo se llama, a la par, y lo van a hacer con el material que está de las normas. Por eso lo puse en Word para que se les sea más fácil realizar la tarea. Hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy y muchas gracias por la participación, por la asistencia. Buen día, profe. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Buen día, profe.